Buenas tardes, mi nombre es Carol Daniela Muñoz Barón, soy estudiante de quinto semestre de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán. A continuación les explicaré la sentencia AC 530 de 2016 sobre un accidente de tránsito de la Corporación de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación. Como magistrado ponente tenemos al doctor Ariel Salazar Ramírez. A continuación haremos el estudio del caso. La señora Yolanda Pinto de Fris, Peter Fris Pinto, Vanessa Kelber y su hijo menor demandaron a la Flota Angulo Limitada para que se declare que es responsable civil y contractualmente por los perjuicios materiales, por lucro cesante y daño emergente. ¿Qué quiere decir lucro cesante? El lucro cesante es el valor económico que no ingresa o no ingresará al patrimonio de la víctima. Y el daño emergente son los gastos que salen del patrimonio de la víctima. Ellos también los declaran responsables por los daños morales, psicológicos a la vida de relación que le causó a raíz del accidente, lo cual lo padeció la señora Yolanda Pinto cuando se desplazaba como pasajera en un vehículo desde la Flota Angulo. El 16 de octubre del 2008, la señora Yolanda Pinto de Fris se transportaba como pasajera del vehículo de transporte urbano de la placa UYT 968. El vehículo se accidentó debido a un giro brusco y a alta velocidad que dio el automotor. La señora Yolanda fue lanzada del mismo al pavimento, por lo cual sufrió graves golpes y la pérdida inmediata del conocimiento. En la clínica que fue atendida le diagnosticaron trauma craneoencefálico severo, múltiples contusiones corporales y posteriormente hematoma subdural agudo y epidural, así como también hematomas a nivel cerebral. Dicho accidente le dejó como secuela daños neurológicos severos que implican una disminución tanto física como cognitiva, la cual exige un seguimiento neurológico periódico y una medicación. A raíz de este accidente, la señora Yolanda también requiere de por vida de la asistencia de una enfermera calificada, pese a que antes de tal suceso era una persona activa, en pleno uso de sus facultades y trabajaba de forma independiente. Ellos manifiestan que el patrimonio de su hijo se ha visto afectado ya que él ha tenido que asumir los gastos que ha requerido su madre, así como también la ha tenido que llevar a vivir junto a su esposa y a su hijo. Por ende, ellos piden el pago de más o menos 5 millones de pesos por daños materiales vencidos, 362 millones de pesos por daño emergente futuro, 93 millones de pesos por lucro cesante futuro en relación con la expectativa de vida de la actora y un total de 275 salarios mínimos mensuales legales vigentes por el daño moral y psicológico. La entidad demandada se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de culpa exclusiva atribuible a la víctima, inexistencia de la obligación e inexistencia de la falta presunta del servicio a cargo de la demandada, ausencia de prueba del daño pretendido y alegó que la actora se cayó del vehículo por su propia culpa, pues dice que ella llevaba las manos ocupadas con un bolso y un paraguas, que por ende no se estructuran los elementos de la responsabilidad solicitada, ni tampoco existe prueba del daño. La parte demandada hace el llamamiento en garantía a la aseguradora Seguros del Estado S.A., la cual compareció al proceso y propuso las defensas de inexistencia de cobertura de la póliza de responsabilidad civil extracontractual
para transportadores de pasajeros de vehículos del servicio público, así como también cobertura de póliza de responsabilidad civil contractual a pasajeros transportados en vehículos de servicio público, límite de responsabilidad de riesgos no asumidos en cuanto al lucro cesante, riesgos no asumidos en cuanto al perjuicio moral y daño debida de relación de la actora, inexistencia de la obligación solidaria. Pero el juez alegó que estaba acreditado el incumplimiento del contrato de transporte por parte de la empresa demandada y además de eso no demostró un eximente de responsabilidad. Por tal motivo, tasó los perjuicios teniendo en cuenta la historia clínica, un dictamen que fue elaborado por un médico particular, el cual estableció que perdió el 54% de su capacidad laboral, los testimonios y un dictamen que estableció el monto de los daños. Como hechos relevantes tenemos el juez acuo, o sea, el juez de primera instancia, el cual emite una sentencia que es susceptible de algún recurso, profiere en una sentencia del 4 de diciembre del 2013, donde declaró a la demandada, o sea, la flota Angulo, civil y contractualmente responsable por el accidente detallado en la demanda, y la condenó a pagar a ella y a la llamada en garantía la suma de 10 millones de pesos por daño emergente y a la procesada exclusivamente 49 millones por lucro cesante, 10 millones por los perjuicios morales, y se niegan las pretensiones de Peter Albert Frisch, Vanessa Kelber y el menor por falta de legitimación. Las dos partes apelaron. La parte demandante alegó que debía condenarse por el lucro cesante futuro, así como también por el daño a la vida de relación. Y la parte demandada sostuvo que no se demostró su culpa, que no existía prueba de porcentajes de invalidez, porque la señora no lo aportó el dictamen por la Junta Regional de Invalidez, pues esto fue allegado por un dictamen elaborado por un médico particular y que no existen los elementos jurídicos para fijar el monto por el lucro cesante. Ante esta situación, el Tribunal Superior de Barranquilla, en el fallo del 16 de diciembre de 2014, adicionado el 13 de febrero del 2015, revocó la condena relativa al lucro cesante y añadió la condena por daño en la vida de relación por una cuantía de 10 millones de pesos. Y en lo demás, confirmó la decisión impugnada. Pues el tribunal consideró que la culpa de la demandada en el marco del contrato de transporte estuvo acreditada. Sin embargo, explicó que no existía evidencia del perjuicio relacionado con el lucro cesante, ya que la demandante no acudió ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico para que certificara su incapacidad y el porcentaje de la misma, pese a que el acuo decretó tal probanza, y que en el concepto emitido por un médico particular allegado con la demanda no era una prueba concluyente y tampoco se probó que la actora tuviera un empleo formal. Por tal motivo y a causa del fallo por parte del tribunal, la parte demandante formuló el recurso extraordinario de casación, en el cual la Corte declara inadmisible la demanda presentada para sustentar la impugnación extraordinaria que se interpuso contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del asunto referenciado.
A continuación y respecto a la sentencia, he planteado el siguiente problema jurídico. Se puede negar a una persona los perjuicios materiales sobre el lucro cesante ocasionado por una responsabilidad civil contractual si acudió a su valoración particular y no a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Desde mi punto de vista, creo que no, puesto que las certificaciones no deben depender solo de ciertas entidades y mucho menos perjudicar a una persona la cual está buscando alternativas para una pronta solución a su problema. Además que la Corte en esta sentencia nos dice que si la impugnación se presenta un ejercicio de ponderación probatoria diferente, la Corte no tiene alternativa distinta a la de atender la valoración del juzgador en virtud de la doble presunción de legalidad y acierto de que ésta está revestida. Su sentencia lo que impone que son sus conclusiones en torno al examen de los elementos fácticos son en principio intocables, salvo la demostración plena, inocultable de un error apreciativo. Como preguntas he hecho las siguientes. Como primera tengo, ¿qué es responsabilidad civil contractual? La responsabilidad civil contractual hace referencia a la vulneración de un contrato, la cual surge por falta o incumplimiento de la obligación firmadas en el contrato, generando la obligación de indemnizar. Como segunda pregunta tengo, ¿qué es la fuerza probatoria formal y material? En cuanto a la fuerza probatoria formal, se puede decir que es la relación a que el medio cumpla con los requisitos legales para poder ser tenido en cuenta dentro de un proceso. Y la material significa que es adecuado para proporcionar al caso concreto los motivos suficientes para formar en la mente del sentenciador la convicción respecto del hecho investigado. Y como tercera y última pregunta, ¿qué es el llamamiento en garantía? Es una figura jurídica a través de la cual se puede en un proceso judicial hacer parte de él a otro sujeto, el cual por sus características puede tener la obligación de cumplir en el caso de una condena. Muchas gracias.